El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora Jesús se llenó de júbilo y lleno del Espíritu Santo exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio nos trae nuevamente a Jesús lleno del Espíritu Santo, dando gracias a Dios por haberle confiado esa gran misión de reunir a todo el pueblo, a ese pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel. Y curiosamente, estaba en una ocasión enseñando una clase y les estaba diciendo a los jóvenes, a quienes estaban tomando la clase, que hay un antes y un después de Cristo. Jesús es el único que ha partido la historia en dos, la historia del mundo. Han venido grandes profetas de acuerdo al mundo. Ha habido muchas personas anunciando a Dios, pero ninguno hizo lo que hizo Jesús: partir la historia de nuestro mundo. Un antes de Jesús, después de Jesús. Y Jesús le está diciendo a sus discípulos: dichosos ustedes, porque muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y oír lo que ustedes oyen. Y es cierto, había una espera por miles de años, que se sabía que debería de venir un Mesías, un enviado por Dios para salvar al hombre, a la humanidad. Y estuvieron esperando por muchísimos años. Generaciones llegaron, murieron, se fueron, llegaron nuevas generaciones. Y hasta después de mucho tiempo llega Jesús al mundo. ¿Cuántas personas se murieron queriendo ver esos días, escuchar esas palabras de labios de Jesús? Y ahora nosotros, 2000 años después, ¿cuántos de nosotros hemos planeado un viaje a Tierra Santa? ¿Cuánto se nos ha concedido ir a Tierra Santa? Yo en lo personal, si un día Dios me permitiera viajar lejos, fuera de América, seguramente escogería el primer viaje, ir a Tierra Santa, porque me imagino cómo se sentirá estar allí en la misma tierra donde estuvo Jesús. Mucha gente que ha ido ha contado su experiencia de cómo cuando entran a lo que era pues las sinagogas donde él enseñaba, el huerto de olivos, donde pasan por las calles el camino al Calvario y nombran todo esa experiencia como algo inenarrable. No se puede ni de menos decir el sentimiento que se siente de estar participando de ese momento
o en ese lugar donde Jesús vivió. Y por eso dice Jesús, muchos profetas y reyes hubieran querido ver lo que ustedes vieron y oír lo que ustedes están oyendo. Así como anteriormente la gente le gustaría estar presente para ese tiempo, ahora nosotros que ya conocemos, que ya sabemos quién fue Jesús, qué hizo Jesús y cómo nos trajo la salvación, ahora también, aunque ya hemos oído las palabras, las hemos escuchado de labios de los predicadores, pero originalmente se empezaron a dar a conocer por todos esos testigos fieles que estuvieron con Jesús, que fueron todos sus discípulos y personas que andaban con él. Ah, ah, y sin embargo, aunque ya conocemos, ¿cuántos a veces pensaríamos qué bonito sería estar en esa época, en esos años, en esos días en que Jesús alimentó a un montón de gente, en esos días en que Jesús se paraba a orillas del lago y enseñaba a toda aquella multitud y expulsaba demonios y sanaba enfermos? Qué gran momento sería para una persona estar viviendo ese día. Pero ahora nos queda a nosotros el consuelo de conocer a ese Jesús por medio de la Escritura. Y tenemos la oportunidad de que ya conocemos su mensaje de ese reino de Dios y estamos invitados a participar de ese reino, cosa que no tenían las generaciones antes de Cristo, antes de Jesús. En la primera lectura el día de hoy, tomada del profeta Isaías, está hablando y dando esa promesa de dónde vendría el Mesías, de dónde vendría el Salvador. Empieza diciendo Isaías, en aquel día brotará un nuevo renuevo del tronco de Jesé, un vástago florecerá de su raíz, sobre él se posará el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de piedad y temor de Dios. Estaban describiendo perfectamente a ese Jesús que no se conocía cómo sería, pero sin embargo ya el profeta Isaías lo estaba dando con detalles cómo sería esa persona que llegaría al mundo a salvarnos. Y continúa el profeta diciendo, no juzgará por apariencias, no sentenciará de oídas, defenderá con justicia al desamparado y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento con el látigo de su boca, con el soplo de sus labios matará al impío. Será la justicia su ceñidor, la fidelidad apretará su cintura. Ahora nosotros tenemos ese gran privilegio de entender perfectamente esta escritura, esta lectura de Isaías, ya que está hablando, describiendo exactamente a ese Jesús que nosotros ya conocemos, pero que en ese entonces el pueblo no lo conocía. Estamos hablando de unos 1000 años antes de la venida de Cristo. El pueblo no sabía cómo sería ese Mesías. Isaías se lo está describiendo. Será así de esta manera. Y sigue diciendo, en ese tiempo habitará el lobo con el cordero, la pantera se echará con el cabrito, el novillo y el león pasarán juntos, y un muchachito los apacentará. La vaca pastará con la osa, y sus crías vivirán juntas. El león correrá paja con el buey. Un tiempo de paz, un tiempo que no habrá guerra, que habrá una armonía entre todos, inclusive si son enemigos, como en este caso está poniéndolo el profeta, para que lo entendamos mejor, poniendo ejemplos de animales que es imposible por su naturaleza que puedan convivir juntos, y sin embargo lo está poniendo, convivirán juntos el león, la pantera, la vaca con la osa.
El león correrá con el buey, comerán juntos. Lo está poniendo el profeta de esa manera para entender que en el tiempo en que Jesús venga al mundo, no habrá o traerá la paz a todos, no hará la guerra con nadie. Continúa diciendo el profeta, el niño jugará sobre el agujero de la víbora, la criatura meterá la mano en el escondrijo de la serpiente. No harán daño ni estrago por todo mi monte santo, porque así como las aguas colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día la raíz de Jesé se alzará como bandera de los pueblos, la buscarán todas las naciones y será gloriosa su morada. Una descripción completa de Jesús y lo que sucederá con este pueblo de Israel, un pueblo conocido por todo el mundo, y como dice y como termina diciendo, lo alabarán, lo ensalzarán, porque de allí saldrá el Salvador. 1000 años aproximadamente antes de la venida de Cristo, el profeta Isaías nos está explicando cómo sería aquel que vendría. Por eso algunas personas que dicen, yo no creo que Jesús sea el Salvador, yo no creo en Jesús. Para estas personas se les invitaría a que dieran un paseo, un repaso por todo el Antiguo Testamento y vieran cómo se van cumpliendo cada una de esas profecías y se cumplen perfectamente en Jesús, en María. También después miraremos cómo el mismo profeta Isaías dirá, he ahí que la Virgen dará a luz un hijo. Todo esto nos apunta a entender y comprender exactamente a este Jesús que se hará presente con unas señales exactas para que no tengamos duda de que Jesús es el enviado, es el Mesías, es Dios mismo que se hace hombre para venir a rescatarnos, a salvarnos. ¿De quién nos viene a salvar Jesús? Del dominio de Satanás. No olvidemos que al inicio de la creación, Dios había creado a esa creación tan perfecta, tan hermosa, y le había tomado su tiempo y como todo buen artista, diseñando su mejor pintura, su mejor cuadro, cuidando cada detalle. De esa manera Dios se esmeró en hacer esta creación. Y cuando terminó creando al hombre a su imagen y semejanza, y le dio todo para que él controlara toda su creación, viene el enemigo y engaña al hombre, y como consecuencia el hombre queda atado a ese enemigo. Como quien dice, se vendió con él. Ahora ya no tiene decisión propia. Ahora el enemigo tiene poder sobre el hombre y por eso empieza el hombre dando tumbos por la vida, también más expulsado por Dios del paraíso. Ahora el hombre tiene que tratar de, por su propio esfuerzo, por sus propios méritos, tratar de acercarse a ese Dios al que le ha fallado. Pero el enemigo lo detiene y lo hace caer una y otra vez para que, haciendo más imposible ese acercamiento del hombre con Dios. Necesitábamos a alguien que viniera para que nos pudiera salvar, alguien que tuviera esa dignidad de Dios mismo. Por eso es que Jesús, olvidándose, dejando su potestad de Hijo de Dios, o Dios mismo, baja al mundo y toma nuestra condición humana, por amor solamente, para poder Él escaparnos, librarnos y romper esas ataduras con Satanás. Y eso lo vamos a ir mirando poco a poco en las escrituras que vamos a ir leyendo
Ahorita estaremos contemplando ese momento de su venida, pero después estaremos contemplando cómo Él va liberándonos de Satanás y declarándole la guerra abiertamente a Él, a ese Satanás que nos tiene engañados, atados, pero que ahora nosotros estamos libres gracias a Jesús, gracias a Cristo que se dignó morir por nosotros para alcanzarnos esa salvación, pero nos comportamos como si siguiéramos siendo esclavos de Satanás. Caemos a cada provocación de él. Pidámosle a Dios que podamos en estos días ir entendiendo, ir captando ese mensaje tan profundo de lo que significa esa venida de Jesús al mundo. Abramos nuestro corazón, nuestro entendimiento. Dejemos afuera todas las cosas que nos limitan a acercarnos a Cristo, acercarnos a Dios. Yo los invitaría de verdad a que en este tiempo de espera nos acercáramos más a ese Dios que se nos brinda diariamente en la Santa Misa, o cada domingo al menos en la Santa Misa, a recibir la Eucaristía, su cuerpo. Yo los invitaría de verdad a que en este tiempo se hiciera un examen de conciencia completo y se acercara uno a la reconciliación, a la confesión, para estar bien preparado para ese día, para ese gran momento en que Jesús nace. Recordando aquel tiempo de hace 2000 años, cuando Jesús llega al mundo. Ojalá que nuestra disposición y nuestra preparación interna espiritual fuera tan buena que ahora permitiéramos que ese Jesús, que hace 2000 años nació físicamente, ahora naciera espiritualmente en nuestro corazón y le diéramos cabida en nuestra familia, en nuestra vida, en nuestro mundo. Pidámosle a Dios para que así sea. Amén.